Bienvenida a este Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un texto clave sobre cómo entendemos la acción humana. Vamos, cómo diseccionamos las decisiones, ¿no? Desde las más pequeñas hasta los grandes giros históricos. Hay una lógica detrás. Esa es la gran pregunta, sí. El material que tenemos hoy distingue dos enfoques principales. Por un lado, la historia, que mira a eventos pasados, concretos. Y por otro, una cosa llamada praxeología. Se presenta como la ciencia teórica de la acción humana en sí misma. Praxeología, curioso nombre. Sí, y la misión hoy es, bueno, entender qué distingue a estas dos y cómo se conectan, según este texto, claro. De acuerdo, pues vamos a ello. ¿Cómo enfoca la historia la acción humana, según esta visión? A ver, la historia se centra en la experiencia, recopila datos, ¿sabes? Sobre motivaciones, actos pasados, qué pasó después, política, economía, costumbres, todo entra ahí. Pero, y esto es importante, trata con fenómenos que son complejos y únicos. Únicos, claro. No puedes repetir la Revolución Francesa en un laboratorio para ver qué variable cambias. No funciona así. Claro. Esa es una diferencia brutal con las ciencias naturales, ¿no? Como la física. Entonces, si la historia trata con lo único, lo irrepetible, ¿cómo puede generar conocimiento general? ¿O es que no puede? Pues, según el texto, por sí sola no puede crear leyes universales que predigan cosas. La experiencia histórica es demasiado liosa, compleja. Los hechos solos no te dicen nada, necesitan interpretación. Ajá. Necesitan un marco teórico previo. Y ahí, justo ahí, es donde el texto introduce la praxeología. Aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Qué es exactamente la praxeología? Y sobre todo, ¿por qué dice el texto que es previa a la experiencia? Se define como en la ciencia teórica de la acción humana, pero como tal, o sea, al margen de las circunstancias concretas. Se enfoca en la lógica misma de elegir medios para conseguir fines. Y lo más llamativo, sus ideas se consideran a priori. ¿A priori? Espera un momento. Sí, como las de la lógica o las matemáticas. No salen de mirar qué pasa, sino que, según esto, son una condición necesaria para poder entender cualquier acción humana. Conocimiento a priori sobre cómo actuamos, como si tuviéramos un sistema operativo para decidir ya instalado. Esa es la idea central, sí. El texto argumenta que la estructura lógica de nuestra mente y la categoría misma de acción, o sea, elegir medios para fines, es universal, y que intentar demostrarla o refutarla con experimentos es imposible, porque el propio intento ya es una acción, ya presupone esa lógica, ¿entiendes? Ya. La praxeología, entonces, deduce teoremas de esa estructura básica. La preferencia, la elección, usar medios. Vale, si aceptamos eso, ¿cómo ayuda entonces la praxeología a la historia? ¿Le da como unas gafas especiales para ver la lógica que hay debajo? Podría decirse así, sí. Le impondría como límites lógicos a cómo interpretas. Algo parecido a cómo la física te impide interpretar un evento diciendo que la gravedad de repente no funcionó. Claro. Pues la praxeología impediría interpretaciones históricas que violen la lógica básica de la acción. Sin ese marco, dice el texto, la historia sería un caos de datos sin sentido. Entiendo la conexión, sé. ¿Y qué pasa con el individuo frente a los grupos? Los estados, las naciones, ¿cómo encajan ahí? Pues adopta una postura muy clara, lo que llama individualismo metodológico. Sostiene que toda acción, incluso la de un Estado o una empresa gigante, al final se reduce a acciones de personas individuales. O sea que para entender lo social... La clave está en analizar la acción individual. El nosotros se explica a partir de los yoes que actúan. Tiene su lógica, sí. Pero si la praxeología da el marco lógico, lo universal, ¿qué herramienta usa la historia para captar lo que es único de cada evento? Eso que no es pura lógica. Para eso el texto habla de la comprensión. El término alemán es Verstehen, que viene de una tradición filosófica. La idea es que cuando ya has aplicado la lógica, las ciencias naturales, la praxeología, y todavía hay algo que no encaja, entra la comprensión para captar esos aspectos que son irreductibles, los juicios de valor concretos de esa persona en ese momento, sus motivaciones específicas, la relevancia que tuvieron unos factores u otros. Entendido. Es como intentar meterse en la cabeza del que actuó en ese momento histórico. Pero, ¿cómo evitas que eso sea pura especulación? ¿O la opinión subjetiva del historiador? Es un punto delicado, sí. La comprensión implica interpretar qué fue más importante,
Y eso tiene un componente, bueno, subjetivo. Es inevitable. Sin embargo, el texto insiste mucho en que no es arbitraria. No puede contradecir las leyes lógicas, las praxeológicas o las naturales. Vale. No vale para justificar explicaciones mágicas o totalmente irracionales. Es un intento de reconstruir la perspectiva del actor, pero siempre dentro de unos límites de racionalidad y de lo que sabemos por la evidencia. Y para manejar toda esa complejidad de eventos únicos, se usan herramientas como los tipos ideales. Es ahí donde entran. Correcto, exacto. Son como modelos mentales simplificados. Agrupan características comunes que ves en fenómenos históricos parecidos. Piensa en el líder revolucionario o la ciudad medieval. Ayudan a organizar, a comparar. Son herramientas de la comprensión histórica. Entiendo. Y son distintos de los conceptos praxeológicos, que se buscan que sean universales y muy precisos. Por ejemplo, el concepto praxeológico de empresario es distinto del tipo ideal histórico de el empresario del siglo XIX. Vale, creo que lo pillo. Resumiendo mucho, la praxeología sería como la gramática universal, a priori, de la acción humana. Y la historia usaría esa gramática junto con la comprensión de lo particular, de lo único, para contar e interpretar las historias concretas del pasado. Has captado perfectamente la esencia del argumento, sí. La praxeología daría el marco formal, la estructura necesaria. Y la historia llenaría ese marco con el contenido único de los eventos, analizándolo siempre desde la acción individual y complementado por esa comprensión. ¿Y por qué debería importarnos esta distinción a quienes nos escuchan? ¿Qué nos llevamos de útil? Yo diría que entender esto nos da como un filtro crítico, ¿no? Para analizar cómo se explican los eventos históricos, los sociales, y también para fundamentar mejor cómo razonamos sobre la acción humana, en economía, en política. Exacto. Ayuda a pensar sobre cómo pensamos sobre la acción. Y si me permites una idea final para darle vueltas. Adelante. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que existe una lógica fundamental de la acción que es universal y previa a la experiencia, ¿qué parte de nuestras decisiones y de los grandes eventos históricos está realmente determinada por esa lógica inherente? ¿Y qué parte es fruto genuino del azar, de la circunstancia única, del impredecible? O sea, ¿dónde acaba la necesidad lógica y dónde empieza la contingencia, lo que simplemente pasó? Ahí lo dejo.